Hola, soy Constanza Vera y aquí estamos en un nuevo capítulo de La Cultura en Portada, este programa que tenemos con Revista La Máquina. Y nuevamente estamos aquí en el Cineplanet del Costanera Center, en la Sala Prime, para poder tener esta conversación, ¿no? Con actores, actrices y personas relevantes del mundo cultural. Y una conversación del por qué siempre, pero siempre la cultura tiene que estar en portada. El día de hoy nos va a acompañar la actriz chilena Ignacia Sepúlveda, que está conocida por la teleserie El Jardín de Olida en Mega. Y también vamos a hablar sobre su faceta como deportista y locutora. ¡Acompáñanos! Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de La Cultura en Portada, este programa de Revista La Máquina. Como siempre me acompaña mi querida Constanza Vera. Bueno, ya dio la introducción, ¿no? Estamos con una invitada bastante especial, una invitada que no es solamente actriz, ¿no? Sino que es una mujer orquesta, por decirlo de alguna manera. Es una actriz que ha estado en la palestra últimamente por una de las mejores teleseries que ha tenido Mega, que es El Jardín de Olivia, y que de alguna manera ustedes también la han visto en algunas cosas, El Día Menos Pensado, quizás no se dieron cuenta. Así que vamos a estar conversando con Ignacia Sepúlveda, una de las actrices con mayor proyección también en estos últimos años. Y estamos muy contentos de contar contigo, Ignacia. Oye, pero muchas gracias, tremenda presentación. Proceda a llorar. No, nosotros estamos muy contentos de que estés acá y de verdad que para nosotros, de alguna manera, visibilizar la vida personal y la opinión de nuevos rostros también, para nosotros es súper fundamental. Los que nos ven y nos escuchan, hemos estado con Catalina Sánchez, con Sara Becker, con personas que de alguna manera están proyectándose a ser grandes actores y actrices o artistas en general. Entonces, pues, tenerte acá para nosotros también es un gran honor de otra parte. Ay, muchas gracias. El honor también es mío. Muchas gracias a este espacio, a esta instancia del equipo. Sí, oye, agradecemos a Cineplanet del Costanera Center también por siempre prestarnos el espacio, ¿no? Oye, por cierto. Bueno, para la gente que te pueda buscar en redes sociales, en internet, seguramente ha tomado pinzas, vistazos de tu carrera, cómo empezaste, cómo llegaste a Mega, por ejemplo. Pero sería bueno que tú nos contaras tu historia también de cómo llegaste a la actuación, porque para la gente que no sabe, también eres locutora, también haces deporte, también el doblajista, ¿no? Una gran carrera, una profesión muy difícil el doblaje, ¿no? Sí, sí. Y la locución. Cuéntanos un poco cómo llegó la actuación a tu vida y el deporte también, porque leí por ahí también que desde chica tú querías ser futbolista. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Ya, se lo dejamos para después. Sí. Bueno, yo en verdad partí súper chica. Bueno, voy a comenzar diciendo que creo que todos los tiempos son perfectos, porque si bien yo partí a los 6 años trabajando en comerciales, en publicidad, revistas, desfiles, siempre me encantó como, no sé, mi referente era como la chica Yeye, ¿cachai? O, ¿se acuerdan de estas actrices del comercial 1, 2, 3 Dentel? Sí. Que eran 3 gallos. Y después volvimos. Sí. Ya, yo flipaba con esa y yo era como, quiero ser una 1, 2, 3 Dentel, y después salió la versión chica y yo como, mamá, necesito ser 1, 2, 3 Dentel. Y nada, tenía un tío que trabajaba de extra, siempre trabajó de extra en los comerciales y él nos pasó el contacto a una agencia. Y ahí empecé a grabar, a ir a casting. En esa época los castings eran presenciales, entonces con mi mamá nos instalábamos todo el día en la castinera, nos llevaba los cuadernos para estudiar, colación, toda la cuestión era como, hoy hay casting. Y me empecé a quedar al tiro desde chiquitita. Me encantaba, lo pasaba demasiado bien, no me daba vergüenza, era como que me desenvolvía súper bien delante de la cámara. Y también, claro, está la parte de publicidad y después como que empecé a hacer cortometrajes. Hice un cortometraje, mi primer corto con Diego Ruyer, que se llama El Escorvo, que le fue súper bien como en festivales y todo. Y también después de eso hice Casado con Hijo, un capítulo ahí, Jacinta. Eso me sonaba que la gente quizá te haya visto, claro, pero no te acordabas de que te habían visto. Muy chica, muy chica. Pero claro, ahí como que seguí en el mundo de la publicidad y no llegué a ningún canal o a ninguna teleserie. Luego estudié teatro y claro, en ese momento tenía que trabajar, estaba garzoneando para poder estudiar. Entonces como que mi foco era sacar la carrera. Entonces tampoco, digamos que me dediqué a buscar contactos, a mandar casting en alguna parte, nada. O sea, mi foco era estudiar, sacar la carrera, trabajar, estudiar y ya. Entonces fue como que por eso digo que todos los tiempos son perfectos, porque al final, claro, yo empecé a los 6 años, pero recién a los 26 grabé mi primera película.
20 años después de hacer pura carrera, pero desde un lugar súper oculto, quién es ella, ¿cachai? Claro. Y estoy súper agradecida también de eso, como que al final siento que si es que, no sé, hubiese grabado un Jardín de Olivia hace años atrás, no sé, imagínate, quizás hubiese sido más irresponsable, no le hubiese tomado el valor al trabajo. Creo que todo es perfecto y todo llega donde tiene que llegar. Así que, bueno, eso respecto a la actuación. Y la locución fue heavy porque ya, en la Finis, que es la escuela donde yo estudié, en cuarto año tenemos un semestre actuación frente a cámara con Roberto Matus y el otro semestre doblaje y locución. Y es heavy porque al final es el último año y yo en ese último año descubrí como todo lo que me fascinaba, ¿cachai? Como ya sabía que me gustaba la actuación frente a cámara, pero fue como que lo corroboré y el doblaje y la locución fue así como un descubrimiento. Y la Caro Araya, mi profe, maestra, como que me dijo como, dale con todo, como lánzate, anda a estudiar esto aparte porque le ponís bueno. Y entonces, claro, salí de la escuela y me metí a Provoz a estudiar doblaje. Y mientras estudiaba, dije, me pillé con un cartel que decía buscamos voces. Y yo mando un mail y digo, hola, soy actriz y locutora. ¡Chanta! Patúa, pero dije, ya no importa, si igual la puedo hacer. Y fui como a grabar casting de voz y me fue bien y empecé a quedar para publicidad. Y fue muy bonito porque al final empecé como a descubrir todo este mundo, empecé a trabajar en radio, no, digamos, no un programa radial, pero sí las publicidades de las radios, ¿cachai? Entonces, nada, fue como un descubrimiento que se me fue dando, como que la vida me empezó a presentar esta oportunidad. Y justo venía el verano y yo me compré el Sandro Larenas, que es la voz de Garfield. Me recomendó un micrófono que se conectaba al iPhone, como portátil. Entonces ya me lo compré porque se venía el verano y dije, no me quiero perder ninguna pega. No me llegó ninguna pega tampoco, pero me compré el micrófono igual. Y resulta que justo a eso viene la pandemia. Y todas las locuciones se grababan en estudio, ¿cachai? Como que hasta ese momento todos los locutores y locutoras iban al estudio a grabar. Entonces yo era una de las pocas locutoras que tenía micrófono en la casa en pandemia. Y ahí como que me fui para arriba y ahí Sin quererlo te fuiste visionaria como un poco con eso. Pero sin saberlo, fue como, para mí era el micrófono para el verano para no perderme una pega, ¿cachai? Pero claro, ahí ya me agarró como Falabella, como Perú, Colombia, Argentina, Chile, y ahí empecé a crecer y fue como ya, bacán. Como que, y me fascina también, como es bonito trabajar en los dos lados, ¿no? Como la actriz que se muestra y la locutora que está detrás y como que de repente te preguntan como, ¿eres la voz de esto? Sí, ¿eres la voz de esto? No, como que la gente como que no sabe, ¿cachai? Entonces igual es entretenido. ¿Cuáles son las voces más conocidas según tú, que te han reconocido de inmediato? Es que yo creo que eso depende mucho como del... depende mucho como del tiempo que esté al aire la locución. Por ejemplo, en la Federico Santa María, que es una universidad, fui como voz de esa universidad como 3 años. Entonces ya era una voz súper reconocible, como que ya era todos los años la misma locución. O Tricot también me reconocieron harto, como porque la tiraban en la tele. Entonces, claro, es como... En esa siempre me decían como, ¿qué onda tu voz en Tricot? Como que la escucho siempre. Es como sí, porque en verdad lo tiran mucho, ¿cachai? Pero eso. Ya que empezaste así como bien chiquitita a trabajar y todo, ¿el apoyo familiar siempre estuvo? ¿O cuando tú decidiste por ser estudiar ya la carrera? Sí, formalmente fue como... No, siempre estuvo. Bueno, sí, siempre estuvo. Siempre tuve el apoyo de mis papás, de mi mamá y de mi papá. Y de mi hermano también. Sí, bueno, como les decía, me llevan a los castings. Si de repente, no sé, los comerciales de la Polar y todas estas cosas se graban de noche. Entonces eran puras grabaciones nocturnas. Mi papá me acompañaba, así como que había harta red. Sí, porque esta profesión es compleja para algunos familiares. Sí, que apoyan tanto. Sí. Bacán que... Sí, no. De hecho, nos ha pasado con otros invitados y invitados que mencionan justamente eso, que les dicen, oye, quiero estudiar actuación o cine, y dicen, ¿no quieres estudiar otra cosa primero? Heavy, La actuación es un hobby. A mí me pasó eso, pero en el colegio.
Cuando ya estábamos como en la media, ya cuarto medio, como ya definiendo las carreras y todo eso, el orientador, me acuerdo, y los profesores, todos en verdad, era como, ¿por qué no estudias ingeniería comercial, dirección y producción de eventos, periodismo? Yo como, ya, y como que de pronto como que igual me metieron el bichito y fue como, pucha, en verdad no me quiero morir de hambre. Y un día le digo a mi mamá como, mamá, parece que voy a estudiar comercial. Y mi mamá como, ¿qué? ¿Por qué? Y yo como, porque para no morirme de hambre, o tener una carrera. Y mi mamá como, pero Nacha, toda tu vida has querido estudiar teatro, has actuado toda tu vida, ¿por qué? Ingeniería comercial. Y ahí yo quedé como, ¿tú me bancáis que yo estudie teatro? Y mi mamá como, obvio que sí. Y yo como, estamos listas entonces, po. ¿Me pagáis el preu de teatro? Oye, pero qué bueno igual, porque qué bonito que hayas tenido apoyo desde siempre. Sí. Y que haya sido al revés, que te hayan dicho, yo estoy en ingeniería. No, estás loca, estoy a lo que a ti te gusta. ¿Qué pasa? Sí. Sí. Ay, gracias. Sí, Gracias oye, por- y bueno, el doblaje sabemos también que es otra materia muy especial. Sí. Según tú, ¿qué es lo que más te gusta, la actuación o el doblaje? ¿Y qué es lo más difícil de cada una de las áreas? Que yo en verdad doblaje no hago, yo hago locución. Claro. Que al final el doblaje es como, es un poco la voz del cine, ¿cachai? La traducción, no es la traducción, pero claro, es como, no sé, pues, Sí. una caricatura Una adaptación. o un cambio de idioma. Pero la locución es más, que hay honestamente hablando, hay una diferencia, Luca, porque al final es mucho más rentable hacer locuciones en cuanto a tiempo y pagos que hacer doblaje, ¿cachai? El doblaje no se paga tan bien como la locución. Y es muy triste porque es hermoso, es un trabajo precioso y muy esforzado, Sí. que requiere de emociones, igual que la actuación, ¿cachai? Entonces es triste igual que no sea tan bien remunerado. Por eso también no lo hago. Pero entre locución, que es lo que sí hago, y actuación, obviamente actuación no me fascina, me fascina. La locución también me fascina, pero prefiero mucho más... Ocupar tu cuerpo, tu energía, claro. Sí, como... Sí, Sí, totalmente, me encanta. Pero como te digo, me encantan las dos. ya. Son un complemento igual. Aunque de repente también es una muy buena herramienta, siento, como la voz, como saber utilizar la voz en una escena, ¿cachai? Ya. Hay escenas que requieren como un tono medio bajo y otras que para arriba, ¿cachai? De hecho, a mí muchas veces me ha pasado que veo escenas y digo como, me gusta la escena, pero este tono lo debiera haber tenido más abajo. Y si el tono hubiese estado más abajo, habría sido perfecto, ¿cachai? Porque de repente queda medio chillón, no sé, como... Entonces igual es bacán como ir como modulando esos niveles. Es muy entretenido, encuentro. Bueno, Sí. ahora estáis como full en boga con El Jardín de Olivia, que es una de las que le sirven más exitosas de Mega. Sí, mire. ¿Y cómo fue la decisión de llegar a Mega? Y de llegar como al formato ya televisivo, la teleserie, que ese horario tiene mucha exposición. Sí, po. Entonces, ¿cómo fue eso? Yo creo que más que una decisión fue como... un sueño. No, pero seamos realistas, sí. Obvio que quería entrar a Mega, ¿cachai? Es el único canal que hace teleseries horizontales, porque ahora vertical, sí. todas, y bacán, que me alegro mucho que haya mucho trabajo. Pero, claro, yo vengo mandando mails hace muchos años. Y mail, hasta que funcionó. Hasta que cayó uno. Hasta que sí. Pero sabéis que antes del Jardín de Olivia hice I Love Robin. Y yo creo que de ahí ¿Que estuviste nominada con esa? que estuve en final. Con los Calor. Sí. Qué emoción. Mi primera nominación. Claro, entonces es como... Son como años de intentarlo. Sí. Hasta que entra la bolita al hoyo. Como que... Pero sí, o sea... Yo me acuerdo que el primer mail que mandé a Mega fue antes de grabar mi primera película, Papá al Rescate. Fue antes de eso, de haber sido como el 2025, 24. Ahí empecé a mandar mails. Y me salió I Love Robin el 2024. No, bueno, sí. Entonces empecé a mandar mails antes. Sí, no, mucho antes, como el 22, 21.
Pero claro, es como que real no tengo ningún pituto, ningún nada, fue como apunta en él. Esa es mi recomendación, como insistan. Sí, sí, eso hay que insistir y seguir siempre. Si algo va a caer. Sí. Y es como creer también, como que claro, hay que insistir, pero con fe. O sea, yo tengo una creencia que es creer, crear. Si es que yo lo creo, se crea, ¿cachai? Y siento que eso solo depende de ti. Si tú crees en tu trabajo, si tú crees que va a funcionar, que te van a llamar, dale, sigue. Sí. Si no creí y lo así porque hay que hacerlo, probablemente no pasa nada. Sí. Hasta que, bueno, los otros fanáticos son un poquito nostálgicos también con algunas producciones. Si bien nuestro público va más de 18 a 35 años, este público empezó a descubrir algunas producciones como Mea Culpa, El Día Menos Pensado. Salieron temporadas nuevas también hace un tiempo. Y tú participaste de un capítulo también de El Día Menos Pensado. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Estás con Carlos Pinto? Yo leí también una entrevista que dijiste que era muy cinematográfico lo que él hacía también. Sí. Que era muy diferente a lo que uno ve en la televisión. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia. Mira, yo en realidad no conocía a Carlos. ¿Ya? Quería conocerlo. Una lástima. Pero no me tocó. ¿No estuviste con él nunca? No. Qué lástima. Ya. Nunca. Ya. Creo. No me acuerdo. O quizás lo viste pasar con una sombra. Claro, un humo. Pero fue bacán grabar El Día Menos Pensado porque era exactamente muy cinematográfico. Los tiempos era todo muy chiquitito, todo muy como no te pedían proyectar, ¿cachai? Yeah. Y eso igual está rico. Como hacerlo como, o sea, actuar al final como desde una verdad muy realista y a la vez es actuar algo como paranormal, entonces como claro, qué tan realista es lo que estoy haciendo, pero ese juego estuvo muy rico porque al final era como sentir, solo permitirte sentir y dejarte llevar al final, no sé, pues, yo decía, si se me aparece un fantasma voy a gritar, ¿cachai? Y eso ocurría y fue bacán, aparte que fue el último capítulo de la temporada. Entonces estuvo bueno también. Fue como un cierre de temporada. Sí. Sí. Y aparte hubo actores nuevos que tuvieron muy buenos papeles. También Juan Carlos Maldonado, todo en... Ay, sí. Juanito, que también estuvo nominado a los Caleuche el año anterior a este. Sí, Juanito, lo quiero mucho. Un besito, Juanito. Sí, y lo deberíamos tener acá también. Sí, o muy amigo nuestro, sí. Que también estuvo en el Jardín de Olivia. Sí. Gonzalo. Oye, pero nuestra querida invitada también tiene otra faceta. Sí. Es deportista. Es deportista. Sí. Y hace muy poco tiempo en realidad se habló harto del accidente que tuviste. Se habló, estuvo viral, estuvo en portada. Qué vergüenza. No, ¿qué opinas de que este hecho como tan puntual haya generado todo eso como portada de luz? Lo encontré heavy y es que como, ¿acaso soy famosa? No, y ¿sabes lo que me generó ruido? Que hay un medio, no me acuerdo cuál era, que decía, le deformó la cara. No. Como que prácticamente era un ogro, así ya. Sí, como cagó la actriz. Sí. No, por suerte, de hecho, estábamos de vacaciones en la teleserie. Tuve mucha suerte, pero fue... Acá, ¿cierto? En el lado de allá, claro. Sí, pero fue heavy porque ya yo juego de defensa, juego fútbol de defensa. Y estábamos jugando un partido que siempre jugamos con un equipo de prensa de Mega. Ya. Y las cabras son buenas. Y nosotras somos un equipo del Jardín de Olivia que lo armamos ahora cuando empezamos a grabar, ¿cachai? Nos estamos conociendo. Entonces, mira, hemos ganado 2 veces. En el año que llevamos jugando hemos ganado 2 veces. Pero le ponemos empeño y muchas ganas. Y nos encanta el tercer tiempo. Ajá. Ya fue. La cuestión es que estábamos jugando y teníamos una menos. Éramos 7 contra 6. Y estas gallas eran demasiado buenas. Íbamos a 3, una cosa así, pero íbamos iguales. Entonces fue como, igual bien, ¿cachai? Como que no nos estaban destrozando. Me cuesta no decir no nos estaban destrozando. Entonces había que mantener ese 3-3. Y yo, defensa, como que igual te sentís con la responsabilidad de cuidar el arco, po. Y venía la Cata, hoy periodista, seca, Cata Martínez, seca como periodista y como jugadora. Venía la pelota arriba y la Cata
salta y yo salto y para que no me la gane, me adelanté. Entonces le pegué con esto, le pegué acá. Oh. Y como que las dos caemos y fue fuerte. Y como que yo al toque me levanto y veo que está todavía así como dañada. Entonces me vuelvo a esconder, ¿cachai? Como, ay, y digo como, vean a la Cata, yo estoy bien, pero vean a la Cata. ¿Y tú sentías algo? Y de repente como que me levanto y ¡trum! Como que se me Ah, de inmediato. sentí como, sí, fue al toque. Ya. Heavy. Y yo como, hoy parece que me salió un chichón. Y todas como, puras caras de terror. Ya, y yo como, ay no, ¿qué pasó? Como, ¿sangre? No. Y ya, todas muy desesperadas. Hielo. Se paró el partido, no perdimos. Y nada, pues no me quería ver porque sentía que me iba a morir, o sea, que me iba como a dar un ataque de histeria. Y las cabras así como, ¿te querés desmayar? ¿Te querés vomitar? ¿Algo? Y yo como, cálmeme porque si no me voy a desmayar, pero de crisis de pánico. Claro, del shock. Terror. Sí, Es terrible. Así que, nada, al día siguiente ya como que se expandió la árnica súper bien. Y hielito, ibuprofeno. ¿Y cuánto tiempo estuviste con el chichón? Es que al día siguiente se expandió. Entonces como que una semana, pero ya pasaba piola. Como que después lo máximo era que se ponía medio amarillo, ¿cachai? Pero nada. Fue mucha suerte. Sí. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo, increíblemente se nos ha pasado volando el tiempo. Hay varios temas que no hemos conversado todavía, pero lo vamos a conversar en la segunda sección. Pero, como siempre, tenemos un espacio diferente en nuestro podcast, se llama La Escena Clave, ¿no? La escena. Que en este paso siempre preguntamos alguna escena que a ti te haya marcado tuya, o de alguien extra o de externo. Nos han dicho, me impactó la escena de Hamlet, o me impactó la escena de tal película, o serie, lo que sea. Cuéntanos, ¿qué escena puede ser tuya o de alguien más que tú digas, si es caso tuya, o la gente me puede reconocer por esta escena hasta el minuto, o esta escena de Al Pacino en El Padrino me impactó y que eso cambió mi vida? Cuéntanos, ¿qué quieres tú mencionar respecto a eso? Sí, hay una escena mía, la autorreferente. No, porque voy a aprovecharlo. Sí. Para que la vean. Una teleserie que no le fue muy bien, pero es muy triste porque era un muy bonito trabajo, que se llama Dime con quién andas. La de Chilevisión. La de Sí, Televisión. Sí. Y- La de Cristian Requendo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí mi personaje era una joven, muy joven, 18 años, que quería entrar a estudiar música, pero tenía pánico escénico. Y el día antes de la audición está en una crisis de angustia terrible, está en su pieza, llorando sola, y entra el papá, que es Cris Arriagada, chinurro, lo amo. Y claro, entra a la pieza y me pilla con esta crisis de angustia, y yo lo abrazo, me pongo a llorar, que fue al final como mi primera escena como llorando en la tele, y me rompí, y fue muy bonito porque claro, justo con mi papá estuvimos distanciados justo en ese momento de mi vida en el que yo entré a estudiar. Entonces fue como que pude como cerrar un ciclo. Un ciclo, claro. Fue muy bonito, como que pude al final vivir ese momento con un papá de mentira, pero lo sentí tanto y fue tan real todo lo que ocurrió en esa escena que fue muy lindo como poder haberlo vivido. Y creo que eso es algo que ocurre igual siempre en el cine, o sea, si es que uno se lo permite, claro, como casi terapéutico, pa. Sí. Entonces deberíamos decir que también busquen la teleserie, para la gente que quizá no la vio, Sí. buscar esa escena también. ¿Qué parte fue más o menos? ¿Al final, más al medio? No, al principio. Al principio, ya. Sí, más al principio. Ya, súper. Igual ahí por ahí debo tener algún video en mi Instagram dando vueltas. Seguramente, sí. Sí. Vamos a hablar un poco de eso también, del impacto de las redes sociales. Sí, así que bueno, te invito a que nos vayamos a otro sector del cine para que sigamos conversando y ya volvemos con Ignacia Sepúlveda. Vamos. Volvemos a esta segunda sección de La Cultura en Portada. Estamos con una gran invitada, Ignacia Sepúlveda, actriz, locutora, deportista, influencer. ¿Qué más? De todo. ¿Ah? ¿Qué más? Creadora de contenido. Sí. Futura bailarina. De todo. De todo. Oye, bueno, hay una entrevista que a mí me llamó la atención, una entrevista cortita que te preguntaron cosas puntuales y tú mencionaste Game of Thrones, Juego de Tronos, para quienes no la conocen. Y me llamó la atención que a ti te gustaría ser parte de esta serie y participar.
Pero ¿realmente te gustaría participar de alguna serie grande así, tipo, como Pedro Pascal lo hizo también en Game of Thrones? ¿Te gustaría participar de una producción muy grande o te da miedo igual, así como llegar a una producción gigante? No, y si me da miedo lo hago con miedo, me da lo Ya. mismo. No, feliz. Imagínate, o sea, ¿qué nivel de aprendizaje debe haber ahí? Aparte que la ficción encuentro que es atómica. Me encantaría hacer ficción. Lo más ficción que he hecho es como La Ola, que tenía así como unas cositas así como una explosión, Claro. pero sería. Entonces, no, me gustaría, obvio que sí. ¿Verdad que tú estás en La Ola? En La Ola, Sí, y que estamos como, ¿cuántas actrices que han estado en La Ola? No, La no, Cata. La Cata. Sí, Estuvo en la ola. Sí. Y en La Ola había más. sí. Éramos más que los Pokémones. Es verdad. Sí. Bueno, ya, y ahora, ¿cómo? Se llevó La Ola. No, sí, toda la- Sí. Bueno, y ahora ya llevándolo como más actriz. Aquí en Chile, bueno, el rubro siempre ha sido más o menos complejo, Sí. ¿cachai? Y hablar de eso, un poco de la realidad que tiene ahora la televisión, quizás con estos trabajos más como por proyecto. Y cómo es trabajar eso ya siendo ya actriz, que a ver si te llaman al otro, ojalá pueda. Lo seguro que también se está volviendo algo que se veía quizás tan estable. Sí, o sea, claro, quizás en su momento fue una pega estable, pero ya no, o sea, no para nada. Yo creo que siempre a medida que ya empezáis un proyecto y vais avanzando en el proyecto, te entra el bichito de, ay, ¿qué voy a hacer cuando se acabe esto? ¿Qué se viene ahora? Y te empezáis a urgir como hay que empezar a moverse, como que son pocos los momentos al final de como creo yo, porque me ha pasado en otros proyectos, pero en en el Jardín de Olivia, me he invitado y me he permitido como habitar la calma y habitar como la gratitud de tener este trabajo y no pensar tanto en un qué voy a hacer mañana, ¿cachai? Pero siempre viene eso como ya hay que empezar a moverse, hay que empezar a preparar lo que se viene, hay que empezar a mandar mails a tales directores de casting, a tales productoras. Porque claro, pues no termináis el proyecto y tenéis que seguir pagando el arriendo, tenéis que comer, tenéis que pagar las cuentas, entonces hay que vivir. Exacto. Yo creo que lo que te decía antes en la pausa comercial, yo creo que es súper importante que los actores, actrices y gente del rubro, yo creo, como que aprenda a manejar sus finanzas, aprender a ahorrar. Yo creo que eso es súper importante porque, claro, de repente, Acá no se sabe. ¿y qué pasa si no tenéis pega en 3 meses, cachai? Como que tenéis que tener tu colchón para pagar el arriendo, Exacto. Oye, qué importante A ese vivir, punto, sí, el tema de la ¿cachai? educación financiera en el Total. ámbito artístico. Súper No, importante. es algo que no se habla, sí. 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 Yo no sé cómo, pero lo he aprendido sola, como a ordenarme, ¿cachai? Porque es todo súper justo. Entonces, claro, como yo soy cuadradita en ese sentido, hago calzar todo, ¿cachai? Pero hay gente que no. Hay gente que no tiene, no sé, pues, derroche o no cuida, ¿cachai? Entonces creo que es importante ese tema. Sí, y yo creo que es importante que quizás actores y actrices que nos vean y gente que no conoce mucho cómo funciona la actuación, que conozcan que uno no llega a los proyectos y ya empieza a actuar. Uno tiene que buscar los proyectos, Sí, tiene que siempre. esforzarse en eso, igual es cansador. Total. ¿No? Uno ve películas, series de la vida de los actores y uno dice, oye, sí, es verdad lo que muestran de que tienen que estar mandando correo todo el día. Todo el rato y actualizando las casting fotos. virtuales, claro. Y si es que no hay grabado escenas, grabarte tú una escena en tu Claro, casa para tener material para mostrar, ¿cachai? Sí. Como que al final hay que, y es trabajo, hay que trabajar Sí. para lograr lo que querís. Claro, Como porque no te va a llegar el casting eso, solo, ¿cachai? El hecho de que tú estés en una teleserie y se termina un día para otro, eso no quiere decir que al otro día ya tengas que grabar una película, una serie. No, po. Y la gente cree eso. Entonces, po, pueden pasar nosotros, meses. En la cultura en portada siempre buscamos desmitificar un poco esos prejuicios. Sí. Que juran que el mundo actoral ya es lujo, detalles, ¿no? No. Y pasa, Sí. no me acuerdo con quién fue Sara, creo que dijo, y miraba a la cámara, no es así la realidad, no es Sí, así. po. Sí, o Rayen creo No que es fue. así. Bueno, oye, bueno, tú también tienes mucha presencia en redes sociales, algo que a mí me llamó mucho la atención, porque no todo la gente vinculada al arte es muy abierto en sus redes sociales, Ajá. publica lo justo y necesario, Sí. y está bien. Pero a ti te gusta esta dinámica. Bueno, nos contaba un poco de tu niñez, que te gusta la exposición.
Pero personalmente, ¿qué opinas de que esta exposición de repente te lleve comentarios negativos, te tiren, no sé, te juzguen por alguna cosa que hayas hecho? Quizás, ¿qué cosas te dijeron por lo del chichón? Decían, está buscando pantalla. Porque hay gente así, gente Sí, así. pues, hay ¿Qué de opinas todo. de eso? ¿Te agrada o te da un poco de miedo de repente exponerte más de lo necesario en las redes sociales? Es que he aprendido que las redes sociales para mí son un instrumento de trabajo. Entonces lo veo así. Es como, es una pega más. Entonces, claro, si no lo alimento, son pegas menos, ¿cachai? Claro. Entonces, y como hay que pagar el arriendo, o sea, para mí es pega y no le hago asco, ¿cachai? Pero sí hay gente de repente media pesadita, pero a mí me da lo mismo. O sea, ponte tú cuando en mis publicaciones, si es que alguien me comenta algo pesado, yo elimino el comentario. Claro, y hay Y gente chao. que dice, oye, me están censurando. Sí, me da lo mismo, es que la Sí. cuenta es mía. Entonces, Sí, claro. sí, po. Sí. Pero como la cuenta es mía, yo decido qué dejo y qué no, ¿cachai? Y no, ¿para qué voy a dejar un comentario mala onda? Sí. A mí no me sirve. ¿Pero qué cosas te han dicho que te acuerdes ahora? No sé, ponte tú para los caleuche, para los premios Caleuche, me molestaban por el vestido blanco de novia, que me queda horrible. No, son todos expertos en moda, de un día para otro. Sí, es como el Festival de Viña, po. obvio. La gala, todos son todos Obvio. expertos. Y yo la verdad es que yo me sentía hermosa, entonces si es que a esa persona no le gustó cómo me veía, está perfecto, pero tampoco voy a dejar ese comentario ahí porque para mí es mala energía nomás, ¿cachai? Entonces como que no me caliento mucho la cabeza, es como eliminar, chao, pero a la vez me pasa que esto ya me da risa, pero no sé, como que siento que igual, qué buena que se den el tiempo de comentarme y verme. Al final como que siento que Tienen alimenta la mi atención, genkidama, claro. ¿cachai? Como, ¡ah! Pero nada, lo negativo lo tiro para la basura nomás. Ya, qué bueno. Sí. Sí. Pero sabéis que es poco el comentario negativo que me llega. Por lo general es puro amorcito. Pura gente comentándome cosas lindas. Y sí, Menos mal, Me encanta. porque hay casos y casos también. sí. Hay En TikTok gente que- sí me retan harto como tan bonita y tan garabatera. Es como, Oh, Oye, y qué fuerte es igual. Sí. sí, Sí, TikTok se convirtió en el nuevo Twitter, yo creo. ¿qué tiene que ver? Sí, muchos viejos ahí, o bots también. Sí. Oye, tan bonita, pero tan buena para hablar. Es Claro, como- como, ¿y Sí. qué tiene que ver? Como puedo ser bonita y ser buena para la chucha y qué tiene de malo Sí. ser buena para la chucha también, como Es más natural. total. Sí, y justamente sobre eso hay varias críticas, sobre todo Sí. en el ámbito del deporte, ¿no? Lo mismo te iba a preguntar, porque si hay malas críticas o has recibido, porque no sé, deportista, mujer, futbolista, y no- Mira, nada. qué buena pregunta. Sí. Yo creo que cuando era más chica me llegaron más esos comentarios como, ya, pero el fútbol es para los hombres. Y es como, no, mi amor. Bueno, de hecho, en mi colegio, claro, yo estaba en quinto básico cuando se integró fútbol femenino al colegio, pero fue porque juntamos firmas. De quinto a cuarto medio, las mujeres juntamos firmas y dijimos como queremos la extra programática de fútbol femenino. Y ahí mis tíos y todo eso como, ay, pero el fútbol es para hombres. Y como, Y todavía sigue así, yo creo. Sí. Mucha, atroz. mucha gente debe pensar uy, así. pero que lo encuentro como, Sí. como entre ignorancia, un machismo brutal. Me parece nefasto que se piense así. Y Como, aparte hay gente... es como los colores, perdóname, como el azul es para hombre y el rosado es para Eso, mujer. claro. Como, ¿por qué le vamos a poner género A un color. a un color, Sí. a un deporte? Como, lo encuentro estúpido. Lo que pasa con las profesiones. La ingeniería cada vez se abre Total. más a las mujeres, Exacto. pero hubo Total. un tiempo que ser ingeniera... Sí, de, hecho, po. de hecho, la RAI ni siquiera reconocía ingeniera. Exactamente. Era ingeniero o Sí. abogado. Claro, como, Entonces, es hola, soy impactante. Ignacio y soy abogado. Claro. ¡Mi abogada! Eso, sí. Y hay gente que todavía mantiene esa cultura de los cargos masculinos. Sí, po. ¿no? Soy una médico. Claro. Y en médica existe la palabra Pero sabéis médico. que yo creo que es un machismo de la época también. Sí, Al final yo creo que todas sí. esas personas son gente más vieja Sí. que no les vaya a cambiar el pensamiento. No. Sí. Y creo que es algo que también he aprendido como filo. Bueno, pasó con Christian Edler, Que lo crea. gran referente de Sí. futbolística, Ujú. que claro, como ella tiene una pareja mujer, dicen, son todas lesbianas, o son Ah, todas las marimachas, futbolistas, claro, son en todas general. iguales a las futbolistas, ¿No te ha pasado eso de repente que te digan, oye, esta juega fútbol, debe ser Ah. esto, o debe ser bruta, o pasa, yo como he Sí. escuchado muchos comentarios así. ¿Te ha pasado de repente que te han cuestionado por ser jugador de fútbol?
Ay, ahora que me lo preguntáis, quizás sí. Mm, No me había como detenido a pensarlo, pero claro, como justamente también como estoy sentada, ¿cachai? Buena para la chuchada, que juega fútbol. claro. Y a mí, no sé, a mí también me gustan las mujeres, entonces claro, sí, po, como que puede ser que... Porque claro, por ejemplo, por esta postura, tengo tíos que te agarran para el huevo y es como, ya, pero que le vaya a pedir, pues si juega fútbol, ¿cachai? Ese como- un comentario pasivo-agresivo, pero... Sí. sí. Como solo estoy sentada con la O pierna. que te digan, siéntate bien. Claro. Claro. Pero mijita, Claro. Como que me veis sentada con arriba el mango, que Claro. Sí, es verdad. Sí, no, pero el Sí, tema ¿no? deportivo es fuerte. Digo, las personas trans también. O sea, todavía hay no se entiende que sí. hay una preparación hormonal, que hay toda una preparación previa para ser deportista trans también. Claro, pero Qué yo creo heavy. que eso no va a cambiar en corto tiempo. O sea, hay gente que opina lo mismo del fútbol femenino, que es lento, que son fome, Claro. que no juegan bien. Y siguen lo mismo, ¿no? Sí, po. Pero es importante hablar de esos temas, yo creo. Si bien tú no eres superimportante, sí. deportista que juega la selección, pero No. estás presente en el mundo del sí, fútbol po. igual, sí. Sí, y me parece igual bueno como, sí, que lo hablemos. Mm. A ver, indaguemos. Ya, hablemos más de esto. En realidad, los partidos de la selección chilena de fútbol femenino eran muy vistos. Sí, po. Cuando Sí, los transmitían sí, en sí, sí, televisión abierta, veía mucha gente. Sí, po. Entonces, Sobre todo cuando fueron al Mundial de Francia. Sí, Sí. lo veía mucha Sí. gente. Es que Oye, igual- sí, no. perdón, Ignacia, que justamente, bueno, hablando un poco del machismo también, de los cuestionamientos que hay a las relaciones de los pares en el mundo laboral. En el Jardín de Olivia justamente hay un personaje, Alejandro Trejo, no Emilio, ¿no? Que es un personaje bastante cuestionable. Sí. Bueno, él es un gran actor y hace todos los papeles que le digan. Lo amamos. Pero justamente al momento de esta grabación salió un par de escenas donde él te acosa, ¿no? Tu personaje. Te dice cosas raras y tú tomas la decisión de alejarte, ¿no? Más allá de la escena en sí y de lo difícil que debe ser también para ti recibir ese tipo de actuación, ¿qué opinas de que en los lugares laborales todavía haya ese tipo de relaciones de poder, donde el hombre te ejerce una presión sexual incluso, y la mujer no pueda decidir por miedo a no tener trabajo, tiene una familia? Tú que viviste ese rol, ¿qué opinas de eso y cómo preparaste esa escena también? Porque yo creo que mucha gente que nos va a ver después, ya esa escena ya salió, ya fue transmitida, seguramente quieren saber cómo recibiste tú esa escena en particular con Alejandro Trejo. Es heavy porque yo siento una gran responsabilidad con el personaje de la Jessica. Siento que estamos mostrando algo que sigue ocurriendo en el país, en el mundo, y que es terrible. O sea, al final el acoso laboral y el acoso callejero y el acoso sigue presente en la sociedad, y poder representarlo para mí es una pega súper importante, que me siento honrada de poder hacerlo, pero también con mucha responsabilidad, porque al final sí estoy representando una víctima que desde algún lugar muchas personas pueden decir como que es hueona la Jessica, como por qué se queda ahí. Claro. Pero claro, al final lo que hay detrás de ella se queda ahí porque está siendo manipulada por un hombre que es su jefe, que todo lo que la gente sabe que él es, ella no lo sabe. ¿Me explico? Sí, como sí, que al final... Es una testigo sin saberlo, digamos. Exacto. Entonces ella simplemente está siendo víctima de acoso. Y es terrible porque está ciega, ¿cachai? Pero porque él la tiene ciega. Y me imagino que es un modus operandi, ¿cómo se dice? Modus operandi, sí. Eso. Como de esta gente enferma, ¿cachai? Claro. Entonces poder representar como ese lado de la moneda ha sido un desafío, y estoy muy agradecida de poder hacerlo, como no victimizarla, sino que mostrar cómo es nomás, ¿cachai? Porque al final, insisto, ella no tiene idea de lo que realmente pasa. Entonces ella está siendo una víctima sin saberlo, ¿cachai? ¿O me enredé? No, me se di entiende, vuelta. perfecto, sí. Sí. Pero es heavy poder trabajar en eso, ¿cachai? Como
y al momento de actuarlo me es muy fácil, porque para mí es un tema muy importante, muy doloroso. Yo creo que para todas las mujeres es un tema que a la gran mayoría nos ha pasado algo en algún momento de nuestra vida. Entonces, entrar en ese espacio para mí es fácil, pero porque siento mucho, tengo como una sensación y una opinión respecto a ese tema muy clara y muy dolorosa también. Entonces, poder interpretarlo me es, no sé si cómoda es la palabra, pero puedo entrar en ese espacio fácilmente, desde una incomodidad, pero cómodamente. Una voladita. Sí, no, da para largo el Pero tema, sí, es que es heavy, súper doloroso. Y poder hacerlo también con el Ale, que súper respetuoso, también es bacán. Y el equipo también, insisto, el equipo de trabajo de atrás de cámara son un 7. Hay mucho respeto, hay mucho cuidado, como desde vestuario, las cámaras, los cabros, todos, asistentes, o sea, coordinador de piso, todos están ahí cuidándote, arte, utilería, están todos ahí a tu disposición, que necesitáis, hasta un vasito de agua por si te dejó seca la escena, ¿cachai? Claro, como todo. Entonces, es bacán poder estar representando algo tan doloroso y lamentablemente real. No, Sí. eso, y sobre todo justamente de eso, en el rubro artístico se ha hablado mucho, de esto, que se tenían cosas muy escondidas, que no se hablaba en su momento, y el por qué se hablan años después, aunque ya está probado, el por qué se habla mucho tiempo después de esto. Sí, po. Entonces, ¿qué pensáis acerca de lo que ha pasado también en el rubro artístico con estas situaciones de acoso y de abuso que se han presentado en los últimos tiempos, que han hablado? Como el movimiento Me Too también Claro. en su minuto. Espérate, parece que no entendí la pregunta. ¿Qué opinas del caso de los acosos que hay de repente en el mundo artístico? Mira, a mí por suerte no me ha tocado ver, Presenciar algo, claro. presenciar nada, afortunadamente. Pero claro, hace un par de años atrás era súper común, habitual y normalizado. Hasta se normalizaban algunas cosas. Se súper normalizaba, sí, unos tratos ahí, pero súper sexualizados, que hoy están totalmente erradicados. Y siento que desde mi vereda, afortunadamente, ha cambiado. Yo no me ha tocado verlo, ¿cachai? Por suerte, y espero que no me toque, por favor. Como que tengo esperanza que, es que claro, al final somos como un rubro súper, trabajamos con emociones, Con nuestro cuerpo. hacemos arte, Sí. al fin y al cabo, ¿cachai? Entonces como que me parecería un poco hipócrita, como que no fuera así. Pero claro, como te digo, hace pocos años atrás era otro el panorama. Exacto. Entonces, qué bueno para mi gusto que ha cambiado la cosa. Y que siga así. Que siga así. Sí. Sí. Sí, que antes había un... Respetémonos, ¿qué tan Sí. difícil es, Juan? Sí, yo creo que antes había quizá un miedo también de... Tranquilo. También había un miedo de decir las cosas. Sí. Porque Harvey Weinstein, un gran productor, Te donde quedaba empezó en todo el ese tema, tema. claro, y sabía que habías dicho algo, te vetaban de Hollywood y... Claro. chao, jodiste. Sí, po. Bueno, aquí obviamente no es Hollywood, pero Pero sucede. esas relaciones existían, ¿no? Claro. Sí. Bueno, estamos en la última sección de nuestro programa, de la cultura en portada. Miau, miau. Hoy pasó volando, nos pasó que pasó sí. volando, sí. Es que lo hemos pasado bien. Sí, es verdad. Sí. Bueno, hay una sección que es una obra, una recomendación, ¿ya? Entonces, Ajá. aquí puedes recomendarnos lo que tú quieras, libros, películas, series, música, el trabajo a una compañera Una obra de tuya, teatro, te lo que tú quieras. Sí. Ya. Recomiéndanos, ¿qué quieres que la gente vea, escuche, mire, lea? Tengo una recomendación que me hizo mucho sentido saliendo del colegio. Me acuerdo, me compré, como estaba en La Serena con mi amiga, y pasó un señor vendiendo como libros en la playa, obviamente pirata, y yo se lo compré.
El Secreto. Ya. ¿Lo conocen? Sí, es un clásico casi ya de... Sí, un clásico. No me acuerdo cómo se llama, pero El Secreto. Creo que cuando, ahí en ese momento que me lo leí, aprendí a decretar y encuentro que el decreto es tan importante en nuestra vida, sobre todo como para nuestro trabajo. Yo siento que el decreto para mí ha sido como parte fundamental de como de mis pegas, así como que yo de verdad, como el entender cómo hacerlo, como desde el agradecimiento, desde lo positivo, al final cuando tú dices como, no sé, por ejemplo, no quiero ser pobre, el universo no te capta el no, Claro. entonces se queda con no, se queda con el quiero ser pobre. Entonces es todo lo contrario. Gracias universo por darme abundancia, gracias universo por permitirme trabajar en lo que amo. Gracias. Entonces vivir como el día a día desde la gratitud te hace la vida un poco más amena. Sí. ¿Y qué opina de la gente que critica ese tipo de creencias? De la no energía, importa. el universo. Porque hay mucha gente que no cree en esas cosas. Sí, bueno, que está bien, pues, o sea, todos somos libres de creer y no creer en lo que queramos, pero a mí me funciona, me funciona mucho. De hecho, encuentro que como que, no sé, es como el tema de la religión también. Claro. Es un poco, es súper parecido. Para mí, para una persona puede ser Dios, para mí es el universo. Claro. Y a veces Dios también, como que cada vez me iba acercando más a, no a la iglesia, como al creer, ¿cachai? Sí. Al creer en algo. Pero en realidad viene o sea, al final como que lo que entiendo lo saco del secreto. Es como casi que un manual para decretar. Y a mí me ha funcionado y lo recomiendo. Porque también te invita a creer en ti. Entonces claro, igual si uno no cree en una misma, ¿quién más va a creer, digamos? Es verdad, sí. Eso es. O como nosotros decimos, si uno no se cree el cuento, nadie se lo va a creer. Totalmente. Sí, es verdad. Sí. Y si no lo crees, no lo creas. Eso. Bueno, entonces recomendación, El Secreto, para que lo busquen. Creo que hay una película, de hecho. Sí, pero está bueno leerlo. Sí, el leerlo es importante, sí. Está mejor. Sí, bueno, te agradecemos mucho, Ignacia, por haber venido a La Cultura en Portada. Para nosotros y con Constanza, bueno, todo nuestro equipo también, que siempre el aplauso ahí del equipo. Buena. Es súper importante de visibilizar estas opiniones también. Agradecemos que haya sido súper clara también con algunos temas quizás más densos. Sí. Y te deseamos lo mejor en tu carrera. Esperamos tenerte algún día de nuevo acá también. Muchas para allá, pero cuando tú estés en Hollywood. Sí, hablando de cosas mucho más grandes. Diciendo, no, compartir un café con DiCaprio. Una cosa poca, ¿no? Pero estamos muy contentos. Y te agradecemos mucho tu tiempo también de haber estado acá con nosotros en este proyecto tan lindo que estamos armando ya en la revista La Máquina. Muchas gracias por la invitación, por el tiempo y por crear estos espacios que al final a todos nos hacen súper bien y todos crecemos en nuestros rubros y a todos nos sirve. Sí, así que muchas gracias. Sí, gracias Ignacia. Gracias Connie, como siempre. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, La Máquina Medio en todos lados y a suscribirse a nuestro canal de YouTube también para que estén atentos. Eso, muchas gracias. Nos vemos. Chao.